¿Qué tal, hermanos? Qué gusto nuevamente aquí iniciando el año y estudiando la palabra de nuestro Dios. Qué bueno que usted está conectando, que ha sido fiel, no a Vida Nueva, sino al Señor, no a nosotros, no al maestro, no al pastor, sino al Señor, manteniéndose atento a la voz de Dios, a escuchar en su palabra todo lo que Él quiere hablarnos. Y esto viene a través, dice la Escritura, de la predicación de la palabra. Deseamos que este año sea de grande bendición y qué mejor forma de hacerlo, de iniciar esta primera semana del año, siguiendo, escuchando, siguiendo, escudriñando, metiéndonos, clavándonos a la Escritura, ¿verdad? Metiéndonos ahí a profundidad para que entendamos lo que ella dice y que podamos nosotros recibir de parte de Dios la guía necesaria para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestras familias, para todo lo que hacemos en esta tierra. Y bueno, iniciando este 2021, de forma natural tenemos expectativas, a veces expectativas altas, un deseos de las cosas que no nos funcionaron en el año pasado, ahora puedan funcionar, que el deseo de que, o la ilusión tal vez, la esperanza de que en este año las cosas puedan ser mejores, que ya no tengamos tantos inconvenientes. Algunos querían olvidar ya, que se cierre el 2020, ya mátenlo por favor, ya que ya no queremos saber nada de este 2020, pero nosotros tenemos que saber y estar ciertos de que cuando somos hijos de Dios y amamos al Señor, entonces todo ayuda para bien. Este 2020 que terminó, como decíamos la ocasión pasada, tenemos que estar constantemente en agradecimiento al Señor y por supuesto dispuestos a todo lo que Él quiere para nuestras vidas. Tal vez también tenemos cierta incertidumbre de qué va a suceder. Quisiéramos que todo fuera para bien, pero sabemos que puede haber conflictos, que va a haber problemas y de alguna forma no todo está definido. La realidad es que Dios nos mantiene en este mundo con objetivos muy claros, con objetivos específicos que Dios quiere cumplir. Dios nos mantiene en esta ciudad donde vivimos, en este vecindario, en esta familia, en esta iglesia y dentro de nuestra propia familia para que nosotros seamos luminares, luz, para que llevemos el Evangelio a los que no le conocen, para que vivamos el Evangelio e impacte la vida de muchos otros, para que seamos de edificación para algunos otros hermanos, amigos, etcétera, todos los que están alrededor de nuestras vidas. Dentro de nuestra propia casa, de nuestra familia, la influencia que existe, la mayor influencia, no es el mundo, ya no tenemos que saber esto, Dios nos ha dejado autoridad para que nosotros como jefes de familia, padres, el matrimonio dentro del hogar es la mayor influencia. Por eso es muy importante que nuestra perspectiva sea hacia adelante. El pasado lo dejemos ya atrás, no estemos sometidos, atados, ¿verdad?, con un grillete sobre ese pasado, sino que nuestra perspectiva sea hacia todo lo que Dios quiere hacer, hacia lo que Dios quiere ahora formar para nosotros y lo que quiere que nosotros funcionemos, usados por Él, funcionemos para edificar a nuestra propia casa, para edificar a nuestros hijos, para edificar a muchas otras familias, tal vez Dios quiere usarnos. Así es que esta es la referencia que nosotros debemos de tener, que nuestro matrimonio tiene que estar renovándose a través de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso he titulado el día de hoy el tema Año Nuevo, Matrimonio Renovado. Y vamos a la segunda carta de la iglesia, del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este texto es muy conocido por la mayoría de cristianos. Lo hemos repetido muchas veces y esta es la perspectiva que debemos de tomar. Muchos de nosotros que estamos arrastrando muchas situaciones, que vemos el pesar de nuestras vidas, muchas veces de nuestro pasado, etcétera, tantas cosas que vamos a estudiar el día de hoy. Aquí el Señor nos está diciendo, pon tu mira en el plan que yo tengo para ti. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En la Biblia al día lo traduce de esta manera: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es una expresión muy linda que aquí la Biblia al día lo dice: ha llegado ya lo nuevo, o sea, ya está aquí en Cristo. Esa debe de ser nuestra perspectiva. No podemos olvidarnos del pasado, no hay una goma mental, un borrador mental que puedas, sí, ya no quiero ni siquiera, ya quisiera que eso no recordarlo nunca, ya no existe. Pero sí podemos tomar la decisión de que lo importante está hacia lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas ahora. Ya no podemos quedarnos estancados cargando la losa del pasado, muchos de nosotros, a través de culpabilidades, a través de lamentos, de queja. Muchas de esas sean las actitudes que tenemos respecto al pasado. O bien, y nos resulta conveniente, ahorita lo vamos a ver, o bien muchos de nosotros usamos el pasado de otras personas para nuestra propia conveniencia. Ambas cosas son totalmente pecaminosas, fluyen desde la carne, no es algo que Dios nos esté impulsando, sino que nosotros todo eso lo podamos llevar a la cruz de Cristo, saber que en la sangre de Cristo están limpiados nuestros pecados. El pasado doloroso nos resulta muy conveniente a nosotros mismos porque lo usamos para victimizarnos, para buscar que los demás nos tengan complacencia, para decir, ay, pobrecito, y nos acomoda eso. Y empezamos a hablar de qué tanto hemos sufrido, de qué tanto hemos padecido. Y eso es totalmente contrario al Evangelio. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, somos nuevas criaturas. Ya no podemos depender de esas situaciones que nos puedan resultar convenientes con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. De pobrecito de mí, hay muchos hijos que desafortunadamente utilizan esto y todos, ¿verdad?, que lo usan a conveniencia. Es un tipo de manipulación. Es algo que nosotros estamos ahí usando porque nos ven y tenemos ciertos privilegios, tenemos ciertos beneficios. Los hijos, por ejemplo, si sus padres se han equivocado con ellos, pues ellos se lo pasan culpabilizando al padre con sus palabras: yo no te, ¿por qué me hiciste eso? Y es que tú me lastimaste tanto y me hiciste todo. Y entonces si logran convencer al padre o al victimario, en este caso, al que provocó esa situación, si lo logran convencer de esa culpabilidad, consiguen lo que quieran, hacen lo que quieran y dejamos de ejercer la paternidad en la forma correcta para que no, y es el diablo, ¿verdad? Es el enemigo de nuestras almas el que está provocando todo esto, es un engañador porque no es conveniente para nuestros hijos. Y de igual manera en todas las relaciones, si lo analizamos, esa forma de victimización que manipula el corazón, manipula las emociones, resultan para conveniencia siempre del que se victimiza. Eso le agrada demasiado a la carne, le agrada porque tiene la atención requerida, tiene el reconocimiento que requiere la carne. Y repito, esto no debe de ser de ninguna manera la perspectiva de un hijo de Dios. Las cosas viejas, por eso, dice, pasaron. Oye, pero es que yo me siento muy lastimado por lo que me hicieron. Pues me siento muy lastimado. Tú no sabes lo que he sufrido. Bueno, no lo sé, definitivamente. Y no me quiero colocar en una posición de juez. No estoy haciendo eso, sino que a través de la palabra nosotros caminemos con una perspectiva totalmente diferente. Una perspectiva de sanidad, de salud en nuestra vida y en todas nuestras relaciones. Y definitivamente esa forma de actuar, esa forma de manipulación destruye, termina destruyendo cada vez más. Repito, esto es lo que proporciona la carne, y en Gálatas 6 lo dice: el que siembra para su carne recibirá corrupción. Es decir, el pecado, que es el fruto de la carne, siempre va a deteriorar las cosas, siempre lo va a corromper. Es como ácido. Donde lo pongas, sobre lo que lo pongas, lo pones aquí, va a deteriorar la pintura, lo pones en madera y la va a corroer, la va a deteriorar, la va a hacer fea.
El pecado así funciona. No podemos darnos nosotros ninguna oportunidad para eso. Tenemos que limpiar nuestra casa. Hay otros, como yo decía hace un momento, usan los errores del pasado para controlar. Me hiciste, ¿verdad? Así es que me la tienes que pagar. Y todavía hay el otro, con tal de no perder la relación, con tal de no, se somete a esa culpabilización del otro, y entonces empieza ahí hasta que alguno de los dos, o la mayoría de veces aquel que está soportando solo por culpabilidad el maltrato, el abuso, entonces llega un momento en que explota, se va y sale mucho peor la solución o la aparente solución a sobrellevar esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Esa es nuestra tendencia. Hay una tendencia terrible de controlar, de nuestro corazón, de nuestra carne nuevamente, de controlar al otro, principalmente aquel que se ha equivocado con nosotros. Y muchas veces esto se vuelve un círculos viciosos, porque este que se equivocó y pum, daña, ¿verdad? Y entonces la culpabilización lo hace tirarse al piso, y el otro, pum, abusar, hasta que el otro ya tiene una razón o un cúmulo de situaciones que lo hacen ahora voltearse, y así vamos, ¿verdad? Ahora yo tengo con qué culpabilizarte, ahora yo tengo con qué culpabilizarte, y así. Y lo único que estamos haciendo es deteriorar, dañar, corromper, lastimar. Las heridas cada vez son más profundas hasta que esas relaciones terminan separándose, porque no está en el formato de Dios. El chantaje y la manipulación son totalmente desagradables a Dios. Es rebeldía a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero controlar a alguien más. Y entonces, ¿a quién le estoy quitando el control? ¿A la persona que estoy controlando? No, al Señor y soberano del universo. Yo me estoy poniendo ahí, yo voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Aunque seas muy religioso, aunque puedas hacer otras cosas en otras áreas muy bien, esa es la forma de actuar, desafortunadamente, de muchos de nosotros. Y hay que desecharla totalmente. Entender que ese pasado de alguien o ese pasado nuestro no es para usarlo a nuestra conveniencia. Cuando nosotros nos quedamos ciclados en pecados pasados, nos quedamos ciclados y obtenemos un formato de este tipo de culpabilización o de victimización, entonces eso nos impide llegar al arrepentimiento. ¿Cómo funciona eso en nuestra mente? Pues que en lugar de que dejemos ese pasado y lo llevemos a la cruz, estamos aquí en nuestra mente, no, pues sí, es que yo lo hice y todo, y ay, Señor, es que soy un puerco, y pensamos que eso es humildad. Creemos que ya nos humillamos delante de Dios al autolacerarnos, al autoculpabilizarnos, al decir de nosotros mismos cosas terribles. No, eso no es humildad. Humildad es cuando nosotros reconocemos quién es Dios, reconocemos lo que Él dice de sí mismo y reconocemos lo que Él dice de nosotros. Y Él nunca nos dice que nosotros nos veamos a nosotros mismos de esa manera, que nos ofendamos a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer con el pecado? ¿Qué es lo que glorifica a Dios respecto a nuestro pecado? Cuando vamos a la cruz y reconocemos la preciosa obra de Cristo Jesús. Cuando vamos a la cruz, dependiendo de la gracia de Dios, de algo que hicimos incorrectamente, ahora el Señor lo quiere corregir renovando nuestro entendimiento. Pero nosotros no podemos creer que tomamos la autoridad de una persona y la estamos usando a nuestro antojo. Repito, eso es quitarle la autoridad a Dios y desde luego nos aleja del arrepentimiento. Esa autolaceración, esta autoculpabilización, eso que hacemos normalmente en ese tipo de situaciones que hemos hablado, de victimizarse o de culpabilizar, lo único que hace es apaciguar la conciencia. Pues sí, soy culpable, ni modo, pues la regué contra mi esposa y bueno, pues aquí voy a seguir y aunque ella me haga, ¿verdad? Y nos empieza a apaciguar la conciencia. Ya estoy haciendo algo al contrario, ¿verdad? Y parece un arrepentimiento. Ya cambié mi mente, ya reconocí que estoy el mal. Pero si el afectado y el que afectó no van a la cruz,
y no se reconocen que por la obra de Cristo Jesús todos nuestros pecados son limpiados. Colosenses 2, 12 al 14. Si nosotros no vamos y confesamos al Señor nuestros pecados, reconociendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, entonces no estamos yendo a un verdadero arrepentimiento. Confesar es eso, ponernos de acuerdo con Dios, cambiar nuestra mente. No pensar que nosotros podemos hacer algo, porque eso degrada la obra de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ir, si creemos realmente que Dios es nuestro Señor y Salvador, si nosotros podemos reconocer eso, que Él es el Salvador, entonces tenemos que recurrir ante toda circunstancia a Él y no a nuestros propios esfuerzos, creyendo que es una humildad, repito, una pseudo humildad, una falsa humildad. Todos nuestros recuerdos del pasado solamente tienen que tener un objetivo: glorificar a Dios, observar y proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pablo lo decía en 1 de Timoteo 1, le decía, pero yo fui, ¿verdad?, blasfemo, fui injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Entonces, ahí tenemos nosotros que, Pablo ciertamente llega a recordar eso, pero para decir, miren, de ahí me sacó el Señor, pero ahora ya no soy eso. Es esto lo que está diciendo. Permítanme leerles 2 Corintios, nuevamente 5:17, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Escucha, es el mismo mensaje, pero explicado de otra manera. Por eso me gusta leérselos en diferentes versiones. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Se acabó el 2020. Deja de lamentarte por lo que no lograste. Deja de lamentarte por las cosas terribles que parece que pasaron. Ciertamente muchas familias tuvieron pérdidas, ciertamente, pero ¿tú crees que Dios estuvo fuera del control de todo eso? De ninguna manera. Tal vez no lo entendemos, pero el Señor nos está dirigiendo. Ya somos nuevas criaturas, algo nuevo está comenzando, hay que ver hacia allá, hay que mirar eso. El pasado solamente tenemos que referir y decir, Señor, hasta aquí tú me has ayudado, todo está en tu control. Dios intervino en nosotros con una nueva naturaleza, no para que nosotros estemos ahí ciclados en ese pasado. No tenemos que estar recordando el pasado. Si Dios no lo trae a la memoria, si nuestro Dios nos dice que hemos sido perdonados. Mira lo que dice Miqueas 7:19. El profeta Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras. Nos tenemos nosotros que estar ahí recordando, ay, es que hice esto, hice aquello. Eso en muchas ocasiones se vuelve una condición de pecado. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no usa nuestro pasado de ninguna forma. Una vez que nosotros hemos sido limpiados por la obra de Cristo Jesús, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, el Señor ya no lo usa. ¿Por qué nosotros sí lo vamos a hacer? ¿Por qué nos atrevemos a usar el pecado de alguien más para poder nosotros sentirnos cómodos, para nuestra comodidad o nuestro apaciguamiento? Tanto personal, de nuestro pecado personal o del pecado de alguien más. Dios no vemos en eso el ejemplo de Dios, pero mira en quién sí lo vemos. ¿Quién sí actúa de esta manera? Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así, hablando, aquí lo explica, quién es el que está descrito aquí. Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Estos son los nombres que tiene el enemigo de nuestras almas, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjate, ¿cuál es el nombre? Es un engañador. Versículo 10.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido a la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo es el que está ahí constantemente acusando. Cuando nosotros estamos usando el pecado de alguien más para nuestra conveniencia, ¿a quién nos estamos pareciendo? A Dios no. Porque cuando Él nos ha perdonado, cuando Él ha ejercido perdón, entonces de ninguna manera Él está recordando diciendo: sí, acuérdate, Gerardo, que cómo mentiste el mes pasado, ándale. No, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos perdonados. El acta de decretos que era nuestra contra quedó clavada en la cruz del Calvario, venciendo sobre ella. Entonces sería en contra de sí mismo. Y ve aquí, nos enseña quién sí lo hace: Satanás, el diablo, el acusador, el engañador. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es nuestro modelo? ¿El mundo que está dominado por el enemigo? ¿Satanás mismo, que ya lo vimos cómo actúa? ¿O el Señor? No podemos comportarnos igual que aquel enemigo. No le pertenecemos al Señor. Dios es el soberano. Él es el que tiene el control de todas las cosas, de que todo lo que sucede. Ahí Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 nos los enseña. Él es el dueño de todo, el que tiene el dominio de todas las cosas. Dice así Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos nosotros de renunciar a querer tener ese control, a querer nosotros tener el que todos, ¿verdad?, nos rendan pleitesía. El soberano de los reyes, el dueño de todo, es el Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es rendir nuestro corazón ante Él. Y si Dios ha permitido situaciones adversas en nuestra vida, entonces tenemos que preguntarle al Señor: ¿para qué es esto? Y además de todo, hay un camino para la sanidad, para la restauración y para la restitución de parte de Dios. Quiero volver a leer 2 Corintios 5:17, pero ahora en la versión Pueblo de Dios para Todos. Escúchalo. Si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Si alguien está unido a Cristo, esto es lo que nos distingue. Fíjate, esto es una condicional, aquí lo ve así. Se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Entonces, Dios comienza a hacer una obra en nosotros de santificación, pero nuestra nueva naturaleza nos dice, ¿verdad?, nos enseña el Señor que debe dar un fruto. Son vidas que tienen que nosotros que estamos casados, que tienen que estar en una renovación, ya están renovados, y que matrimonios que tenemos que ver que así tenemos que vivir, con una perspectiva de acuerdo al Señor. Mira, es tiempo, hermano, hermana, que ya podamos darnos cuenta todo aquello que ha destruido nuestras vidas y echarlo fuera. Es el tiempo en el que nosotros tenemos que ya dejar todas las cosas atrás y que nuestros matrimonios, en lugar de que sean un peso, que sean una losa para caminar, que sea algo difícil, algo duro, Dios no lo diseñó así. Dios diseñó el matrimonio, dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio es bueno, la compañía es buena, la convivencia debería de ser una forma en la que nosotros demos honra a Dios de lo que ha hecho en nuestras vidas. Ya todo está totalmente renovado, ya las cosas no pueden funcionar igual. Nuestras vidas y nuestros matrimonios deben tener esta característica, algo nuevo de parte de Dios.
Ya dejarlo atrás, esos hábitos de culpabilización, esos hábitos de manipulación, esos hábitos de pecaminosidad, esos hábitos de destrucción, esos hábitos de hablarnos de una forma áspera, esos hábitos de hablarnos de una forma grosera, ya dejarlo atrás. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que recibimos de Dios en esta nueva creación? Bueno, recibimos una naturaleza que nos dio fe, entonces tenemos que caminar creyéndole a Dios. ¿Qué sucedió en la obra de Cristo, en la redención de Cristo? Dice Efesios 1, nuestros pecados perdonados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros fuimos perdonados, Colosenses 3:12 nos los dice, perdonar, soportad y perdonaos, así como Cristo os perdonó. Entonces, ahí el Señor nos está diciendo, ¿cuál debe de ser? ¿Por qué estás tan cargado todavía de cosas y se te está haciendo tan difícil llevar tu matrimonio y se te hace pesado y cansado y te duele y te sigues? Porque no hemos perdonado. El perdón, las ofensas, es la forma en que Dios trae sanidad a nuestro corazón. Es la forma en que con el arrepentimiento y el perdón, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, al unirse esas dos virtudes de parte de Dios, guiadas por Dios, van a traer reconciliación en el matrimonio y traerán confianza también en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Eso es lo que necesita nuestra familia. No podemos verlo menos que eso. Si nosotros no buscamos esa forma de vivir, esa forma en la que en Cristo ya son nuevas todas las cosas, y buscamos esas bendiciones para nuestras vidas que comienzan en nosotros. Porque muchas veces decimos eso, busca las bendiciones de Dios y estás esperando, voy a orar para que mi esposo cambie. Voy a orar para que mi esposa cambie, voy a orar para que mis hijos cambien, voy a orar para que mis papás cambien. Todo es en tercera persona. Creemos que la Biblia nos está hablando en tercera persona para decir, es que mi papá es esto, es que mi hermano es aquello. Y Dios nos dice, no, la Biblia fue dada para que cada uno de nosotros tomemos decisiones, cambiemos nuestra forma de pensar y entonces caminemos hacia lo que Dios nos ha bendecido. Tener una perspectiva de lo que Dios quiere sanar, de lo que Dios quiere restaurar y renovar y restituir, y que así veamos el 2021 hasta que el Señor venga, así veamos nuestra vida hasta que el Señor venga, pero ahorita que estamos iniciando que esa sea nuestra perspectiva, lo que Dios quiere hacer. Ahí en Joel capítulo 2, 23, vemos este llamado hacia Israel, que en este carácter de Dios hacia nosotros también nos dice el Señor, si nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas y no dependemos de Dios y somos guiados por su palabra, entonces vamos a obtener esa bendición de Dios en nuestra vida y eso, repito, va a impactar la vida de otros. No estés esperando a que tu cónyuge cambie. Deja que el Señor te guíe a una verdadera satisfacción en Él. En Joel 2:23 dice así, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos por todo lo que yo quiero darles. No dice así. Dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Esto es maravilloso. La primera razón, la más importante razón para estar alegre, gozoso, para alabar, para cantar, para sentirnos satisfechos, para sentirnos bienaventurados, para amanecer con fuerza, para caminar con fuerza en nuestra vida, no importando lo que esté delante, es Dios. Porque es nuestro Dios, es mi Dios. Una relación personal por la obra de Cristo. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Ahora después sí, ya estoy en el Señor y ahí está el gozo. Y después voy a ver todo lo demás que Dios me está bendiciendo y lo que Dios quiere hacer. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Es decir, todo a su tiempo. Todo, ¿verdad? El fruto, todo lo que dará un fruto. Porque la lluvia eso representa la bendición de Dios para que dé un fruto que nos dé bendición a nosotros. Dios no está peleado con bendecirnos, por supuesto, pero el problema es que nosotros nos pasamos buscando la bendición y no al Señor. Valoramos muchas veces más la bendición que al Señor. Eso es lo que tiene que cambiar.
Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, toda la adversidad no está fuera del control de Dios. Dice aquí el Señor que Él los envió con un propósito para nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Que veamos la mano de Dios y que aún todos, ustedes saben, ¿verdad? Esto está representando plagas, está representando enfermedad, está representando desempleo en nuestras vidas, está representando aquello que pensábamos que habíamos trabajado tanto y que íbamos a tener fruto y que íbamos a poder comer, etcétera. Y ahora el Señor nos dice, no, yo sé, yo lo permití. Ahí estaban, yo lo permití. ¿Para qué? Para que te pudieras dar cuenta que es mi mano la que los restituye. Comeréis, versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Es decir, no se nos tiene que olvidar que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha guardado y que lo debemos de alabar. Constantemente reconocer de ti viene toda buena dádiva, todo perfecto, Señor. Todo regalo bueno viene de ti. No se nos olvide, porque a veces así somos. Estamos en un tiempo de adversidad, clamamos, las cosas comienzan a estar bien y nos olvidamos, dejamos de congregarnos, empezamos a flojear, empezamos a hacernos fácil, ¿verdad? Dejamos de leer la Biblia. ¿Por qué tendría que ser que tenemos que estar sometidos a pruebas, a luchas, a adversidades, a desempleo, a necesidades económicas, a enfermedad, a problemas en el matrimonio? ¿Por qué tendría que ser eso cuando Dios es el que provee todas las cosas hermosas? Comeros hasta saciaros y alabemos al Señor, porque Él es nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Qué vemos en este pasaje de Joel capítulo 2? Vemos la naturaleza misericordiosa de nuestro Padre Celestial, que da bien a sus hijos. Repito, el mayor bien es Él mismo. Eso no se nos puede pasar, no se nos puede olvidar. Nuestra carne nos invita a estar mirando, es que no tengo esto, es que no tengo aquello, Señor dame esto, Señor dame aquello, ya vino esto, ya llegó aquello, y Dios es lo más preciado, debe ser lo más preciado, lo más glorioso. Él es un Dios misericordioso. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Año nuevo, matrimonio renovado. Pero un matrimonio solamente puede ser renovado si nosotros mismos recibimos esa renovación, si correspondemos a esa providencia divina. Dios no nos ha abandonado, hermanos, y Dios quiere que nosotros miremos hacia adelante y nos propongamos. Está bien que hagamos una agenda, que hagamos propuestas, que eso que dejamos en medio del camino de estar leyendo la palabra, estudiándola con la familia, leyéndola con la familia, orando juntos, alabando juntos, estudiando la palabra juntos como matrimonio, estudiándolo en los estudios como este tipo. Todo lo que Dios quiere que esté nutriendo nuestra vida, que esté fortaleciendo nuestro corazón, en eso tenemos que enfocarnos. El Señor nos ha provisto de todo lo necesario para que edifiquemos una familia que lo glorifique. Que tengamos esta perspectiva. Ahí está el Señor. No quiere Dios que nosotros sigamos usando las cosas que nos suceden, usando las cosas que le suceden a los otros para satisfacer nuestra carne. Ya, eso basta, dice 1 Pedro 4, ¿verdad? Ya basta de vivir como los gentiles, ya basta del tiempo pasado, ya basta, que ya, hasta ahí ya. Hacia adelante lo que Dios quiere.
El Señor quiere llenar todavía de mayor bendición nuestros hogares, nuestras vidas, y repito, para que Él sea honrado y glorificado. Estamos vivos espiritualmente, estamos vivos para funcionar con vida. Tenemos una mente espiritual y un corazón que ahora está dispuesto y deseoso de obedecerle. Esto es que seamos nuevas criaturas, una obra de Él. Ahora hay que corresponder a eso y fijar en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Él desea. Ya no estar ahí. Y ahora, ¿cada cuándo tenemos que hacer? Cada año tenemos que hacer una reflexión. Y bueno, está bien, ahora sí ya acabó el año, te voy a perdonar todo lo del año. No, esto es para cada día. Glorificamos a Dios todos los días. Cuando nosotros perdonamos como fuimos perdonados, ¿quién nos perdonó? Dios. Y si nosotros perdonamos de la misma manera como fuimos perdonados, entonces estamos dándole honra a Él. Nuestro enfoque será Él y podemos nosotros mirar hacia todo lo que Él quiere y provee para nuestras vidas. Dios nos pide cosas muy específicas que nosotros tenemos que caminar hacia ellas. Voy a leer la Biblia en lenguaje sencillo de este pasaje. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia por medio de Cristo. Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Dios nos ha dado el maravilloso regalo de una familia para valorarla, para amarla, para servirla, siendo ejemplo de las virtudes mismas de Dios. Y a pesar de nuestras imperfecciones, podemos hacer uso de la gracia, el perdón, la misericordia y la bondad, que nos va a dirigir a dar todo bien hacia los demás, abastecidos por Dios, sustentados por el Señor, gozosos en Cristo, gozosos en Dios. Ese es nuestro maravilloso Señor. Él es nuestro Padre, Él es el que nos provee, el que nos sustenta. Por eso es importante que nosotros tomemos esa decisión. Año nuevo, matrimonio renovado, en todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Cierre sus ojos un momento. Padre, te agradecemos por todo lo que nos has brindado. El año 2020 ha sido complicado, muy difícil, pero tú no te fuiste. Ahora podemos decirte, Dios, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque no nos abandonas. Gracias, Señor, porque has provisto. Hemos tenido pérdidas, pero Señor, sigues con nosotros. Hemos tenido dolor, enfermedad, incertidumbre, pesar, pero tú sigues con nosotros. Gracias, Dios, gracias. Amado Padre Celestial, hermoso Dios, en esta hora queremos poner nuestros ojos en todo lo que tú quieres. No podemos cambiar el pasado. Ya no queremos usar el pasado porque eso, Señor, no lo usas tú, Señor, de esa manera para culpabilizar, para ciclar en dolor, sino lo usas para que tu nombre sea honrado. Y eso es lo que queremos hacer ahora nosotros. Que ahora las cosas, Señor, puedan irse dando, Señor, para tu gloria en esta renovación, en esta forma nueva de hacerlo. Que nuestro matrimonio, Señor, ya no sea un matrimonio que lo distingan las peleas, que no lo distingan las discusiones, las ofensas, sino que lo distingan el amor, la paz, la edificación, la honra, que nos distinga, Señor, la lealtad, la fidelidad. Señor, que ahora todas las virtudes que tú tienes puedan ser reflejadas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Que nuestro matrimonio sea de impacto para nuestros hijos, Señor, en la forma en que nos hablamos, en la forma en que nos tratamos, en la forma en que nos cuidamos como esposos. Te agradecemos, Señor, por todas estas grandes bendiciones y por tu palabra.
Te pedimos, Señor, que este 2021 sea de grande bendición, que sea de grande bendición para tus hijos. Te pedimos que tú seas el proveedor de todas las buenas cosas que tú quieres darnos, Señor, pero que caminemos en obediencia, que caminemos, Señor, en ti, alabándote a ti, reconociéndote a ti, reconociendo por todas las bendiciones que nos das, reconociendo que tú eres el que restituyes, Señor, lo que se dañó, lo que se deterioró, tú lo restituyes, tú lo restauras, tú lo sanas. Cuántas cosas buenas, Señor, hemos obtenido de ti y muchas veces se nos olvida, ¿no? A veces ni siquiera tenemos la capacidad de mirarlos. Que este 2021 sea constante en nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro sentir, Señor, que seamos sensibles a tu voz, a la forma en que nos bendices, para que cada instante sea una buena razón para decirte gracias, gracias, eres alabado, eres honrado. Y creemos verdaderamente, Señor, que nuestra vida será guiada por ti. Estarás con nosotros porque así lo has prometido. Te pedimos, Señor, que donde hay enfermedad, tú sanes, tú levantes, tú restaures. Y, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Todo esto te lo podemos pedir con confianza, con sinceridad en nuestro corazón, por la obra de Cristo Jesús. Entramos a tu trono de gracia y te lo pedimos todo en su nombre precioso. Amén y amén. Les enviamos un caluroso, un fuerte abrazo a todos ustedes, anhelando que el Señor siga bendiciéndoles, que el Señor siga levantando sus vidas para su gloria, y deseamos que el Señor bendiga sus hogares, sean benditos su caminar, su entrada, su salida, sus alacenas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo, hermanos. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.